Una vez introducido el concepto de superficie extendidas o aletas, en este apartado 2 vamos a estudiar en detalle las aletas rectas de sección constante trabajando en estado estacionario. ¿Qué se entiende por aleta recta de sección constante? Bien, pues aquí tenemos un ejemplo de este tipo de aletas. En este caso es de sección rectangular, pero el tipo de sección es indiferente. Lo que importa es que esa sección sea constante. Y nos referimos a sección constante, a aquella sección que es perpendicular a la dirección del flujo de calor que entra por la base. Es decir, Q punto sub B, que es la potencia térmica que está entrando por la base de la aleta, el área perpendicular, que sería esta, de acuerdo, coincide con el área del extremo, W por T, es constante, no depende de la posición X. Si yo hago un corte transversal perpendicular a la dirección del flujo de calor que entra por la base, esa sección es siempre la misma en cualquier posición X. A eso nos referimos con sección constante. De tal manera que aunque aquí tengamos pintada una aleta de sección rectangular, podríamos tener, por ejemplo, una aleta de sección circular. En esta aleta la sección sería el área del círculo, también es constante, y todo lo que vamos a ver para este tipo de aletas también valdría para una aleta de sección circular, hexagonal, triangular, da igual cuál sea la geometría de la sección. Lo que importa es que esa sección permanezca constante en cualquier posición X a lo largo de la longitud de la aleta. De hecho, veremos que todas las expresiones que vamos a obtener las vamos a dejar en función del perímetro o de ese área transversal, ¿vale? Perímetro de ese área o el valor de A sub t, que es ese área transversal. Luego el perímetro o el área transversal se calcula en función de la geometría que tengamos, sea cuadrada, rectangular, circular, etc. Bien, pero bueno, para introducir el concepto vamos a suponer que tenemos la geometría que tenemos en la figura de sección rectangular. Y vamos a ver que podemos suponer, para simplificar el análisis, que en la mayoría de las aletas podemos suponer que el flujo de calor es unidimensional. Es decir, el flujo de calor va siempre en una única dirección. El flujo de calor es unidimensional. Para ello vamos a analizar un volumen de control de longitud delta de X, mucho más pequeño que la longitud total de la aleta, donde ahí tendríamos en el interior del volumen de control, en el centro, la temperatura T. Aquí tenemos diferentes flujos de calor, el que entra por conducción en la posición X, el que sale por la posición X más delta de X y el que se iría por convección hacia el ambiente, Q sub infinito. Si dibujamos el circuito térmico equivalente de este sistema que tenemos en el volumen de control, pues tendríamos, de manera simplificada, una primera resistencia, la temperatura en el centro y una segunda resistencia por aquí. Aquí tendríamos la temperatura en X más delta de X, aquí tenemos la temperatura en X menos delta de X y aquí la temperatura en la posición X. Este flujo de calor en la dirección longitudinal de la aleta no es el que me interesa ahora mismo analizar, sino me interesa ver la rama del calor que se va al ambiente, Q sub infinito, calor disipado por convección. Y ahí vamos a ver que en esa rama tendré las diferentes resistencias que estamos aquí representando. Dos resistencias en paralelo, iguales, que representarían la conducción a través de la mitad del espesor, T medios, hasta la superficie inferior y hasta la superficie de arriba, superior, ¿vale? Con lo cual esa resistencia por conducción sería el espesor, la mitad del espesor, porque parto del centro de la aleta y esta distancia es T medios, dividido por la conductividad térmica y por el área perpendicular a este flujo de calor en esta dirección, que sería en este caso W por delta de X. Misma resistencia al otro lado. Conductividad térmica por W delta de X. Y la resistencia que tengo aquí sería por convección a través de todo el perímetro de la aleta, de toda esa superficie sombreada de color gris. Esto sería la inversa de 1 dividido coeficiente convectivo por el área de contacto
entre la superficie de la aleta y el aire, que sería el perímetro por delta de X, donde la resistencia equivalente, si la calculo, de estas dos resistencias que tengo iguales en paralelo, pues simplemente nos quedaría T medios dividido 2 veces conductividad térmica por W y por delta de X. Ese sería nuestro circuito térmico equivalente para el sistema que tenemos ahí. ¿De acuerdo? Vemos ya aquí el circuito térmico ya simplificado, calculada esa resistencia por conducción en la dirección Y y por convección. ¿Vale? Fijaros que tenemos dos resistencias en esta rama por donde está circulando Q punto infinito, dos resistencias, una de conducción y otra de convección, en serie. Si calculamos el cociente de ambas, y recordamos la definición del número de Biot que vimos anteriormente, pues esto es un número de Biot, resistencia por conducción dividido por la de convección, donde aquí se simplificarían, ¿vale? Delta de X se anula, delta de X aquí también se anulan. Y aquí, si suponemos que el perímetro que tenemos que poner aquí en el área de transferencia de calor por convección sería 2 veces W más T, donde suponiendo que el espesor de las aletas T es mucho más pequeño que el ancho W, que suele ser habitual, pues esto nos queda aproximadamente 2 veces W, con lo cual 2 veces W y el perímetro se anulan. Y el cociente de resistencias me queda en órdenes de magnitud el espesor T por cociente convectivo H dividido por la conductividad térmica del sólido. Aquí simplemente quiero hacer una estimación de orden de magnitud, con lo cual el factor de 1/2 que me quedaría de S2 lo obviamos. Es decir, en una aleta el número de Biot en la dirección Y sería el espesor T por el cociente convectivo H dividido por la conductividad térmica del sólido. Podemos intentar calcular cuánto puede valer típicamente ese número de Biot. Bien. Convección, coeficiente convectivo. Típicamente las aletas hemos dicho que las utilizamos cuando tenemos transferencia de calor por convección natural al aire. Esos coeficientes de intercambio H son bajos, del orden de, o mucho más pequeños, de 10 elevado a 2 vatios dividido metro cuadrado Kelvin. Los espesores T de las aletas, tal y como hemos visto en las fotografías de la introducción, son pequeñas, del orden de 10 elevado a menos 3 metros, del orden de milímetros. Y la conductividad térmica, pues las aletas se suelen construir de materiales metálicos buscando una buena disipación del calor, con lo cual conductividad térmica de los materiales metálicos es del orden de 10 elevado a 2 vatios dividido metro cuadrado Kelvin. De esta manera, a modo estimativo, podemos ver que el número de Biot es aproximadamente o menor de 10 elevado a menos 3. Es decir, independientemente de cuánto valga exactamente el número de Biot en cada caso, bueno, aquí tenemos una estimación general, 10 a la menos 3, va a ser siempre muy pequeño. ¿Qué implica eso? Que la diferencia de temperaturas que tengo entre el centro de la aleta y su superficie es despreciable. Esta resistencia es despreciable frente a la otra. ¿Qué consecuencia tiene en el número de Biot? Pues que aquí no hay diferencia de temperaturas en la dirección perpendicular al flujo principal de calor, es decir, en la dirección Y no hay variación de temperaturas, con lo cual la temperatura T en la aleta no depende de la posición X e Y. De acuerdo con esta suposición, lo que estamos diciendo es que la temperatura solo depende de la posición X. En consecuencia, si la temperatura solo depende de X, si la temperatura dependiese de X y de Y en mi aleta, el flujo de calor, que va siempre perpendicular a las líneas de temperatura constante, si esta fuese mi aleta, y pinto cómo serían los perfiles de temperatura, que dependen de la posición X e Y, pues sería un flujo de calor bidimensional, serían unos perfiles de temperatura así, y los flujos de calor pues irían en esa dirección. Sin embargo, con la suposición de que el número de Biot es mucho más pequeño que 1, ahora los perfiles de temperatura son planos, solo dependen de la posición X, no varían con la posición Y, con lo cual el flujo de calor es unidimensional. Va en esa dirección perpendicular.
Eso tiene unas implicaciones a la hora de la resolución matemática que nos va a simplificar muchísimo el problema. El problema desde el punto de vista matemático, y vemos que la suposición pues es razonable, porque el número de Biot de manera general, para la mayoría de los casos, tomando los valores típicos, va a valer siempre 10 elevado a menos 3. Es decir, siempre vamos a poder suponer nosotros que en las aletas el número de Biot es mucho más pequeño y el flujo de calor es simplemente unidimensional, salvo algún caso raro que tengamos una aleta o una conductividad térmica muy baja, unas condiciones térmicas especiales, siempre se puede cumplir esta condición, lo que simplifica notablemente la resolución matemática del problema que vamos a abordar a continuación. Es decir, en resumen, siempre podemos suponer que el perfil de temperaturas es uniforme en la dirección Y, es decir, la temperatura solo depende de la posición X, y el flujo de calor es unidimensional. Bien, con estas suposiciones vamos a continuación a analizar una aleta de sección constante con la condición de contorno de extremo adiabático.